Buenas noches a todos, bienvenidos a nuestro estudio del libro La deidad del cosmos y el hombre de Geoffrey Farty. Continuamos con el estudio del capítulo 8, muerte y renacimiento. La sesión pasada comentábamos que los procesos de manifestación de la vida incluyen el nacimiento, el crecimiento, la decadencia y la muerte de la forma, lo que aplica para todo en el microcosmos y en el macrocosmos, para luego tener un nuevo resurgir o un renacimiento. La muerte como tal no existe, sino que ocurren cambios de forma, cambios de estado, cambios de plano. Cuando decimos que algo muere, es que se desintegró el conglomerado que llamamos organismo, mientras que las infinitas partes que lo componían siguen viviendo y pasan al depósito de la naturaleza para ser utilizado en nuevas formas. La muerte es inseparable a la vida. Quizá la hemos visto como el fin de la vida, pero ambas son parte de ese ciclo natural. Son etapas complementarias en ese proceso de desarrollo espiritual. La muerte la podemos ver como el desecho de unas formas que ya han cumplido su propósito temporal. Y hay un ciclo preestablecido por el cual se debe pasar. Y hemos pasado muchísimas veces, independientemente de las creencias que uno haya concebido y que haya practicado durante la vida en la tierra. Devachan es una palabra sánscrita que significa la morada de los dioses y es definida como un estado intermedio entre dos vidas terrenas, al cual entra el ego, Agnabuddha o la Trinidad hecho uno, después de haberse separado de Kamarupa y de los principios inferiores que se desintegran en la tierra. Y esto nos lo dice el glosario teosófico. En otra definición se subraya la naturaleza de Devachan como un estado y no como un lugar, siendo descrito como, y tenemos una cita de la clave de la teosofía que nos dice, una condición, un estado de beatitud mental, filosóficamente una condición mental análoga, pero más vívida y real que el sueño más vívido. Es el estado de la mayoría de los mortales después de la muerte. El Devachan es realmente el estado post-mortem y todo cuanto le precede es una preparación. O sea que las revisiones de la vida pasada, la estancia en el Kamaloka, la lucha a muerte, el periodo de gestación, todos son pasos preliminares. Devachan es el territorio de los efectos, un estado de, se nos dice, prolongada felicidad subjetiva. Es para el descanso, es para la recuperación. Mientras mayor haya sido el grado de espiritualidad alcanzado y mientras más pura y más elevada ha sido la vida terrestre precedente, pues mayor será la estancia allí. Es un estado de conciencia, como nos dice el texto, no es un lugar. Aquí el ego experimenta una especie de descanso entre una encarnación y otra. Es para armonizar, para bajar vibraciones, para no traer rencores, de todo lo que se ha creado kármicamente, porque algunos vamos a pasar momentos no tan agradables en el Kamaloka, o por los momentos también dolorosos que hemos pasado mientras estábamos en la vida terrestre. Es también recompensa por lo merecido y por lo inmerecido. Acá en el Devachan, el ego le va a dar a las experiencias su verdadero valor, porque las va a llevar a la práctica como realidades objetivas. Y todas las ideas que concebimos como germen en la tierra, las podemos eh, tener como una realidad objetiva. O sea, que cualquier aspiración noble que nosotros hayamos tenido va a ser un germen que no solamente vamos a disfrutar ahí en el Devachan, sino que se puede convertir en una espléndida realidad en la próxima encarnación, porque lo vamos a traer como un germen, como semilla, como un escándalo. Entonces, lo podemos materializar apenas tengamos la oportunidad y circunstancias para desarrollarlo.
porque ya lo traemos como una imagen mental, como un germen, como una idea. Mientras que en esa condición, la entidad referida como un debachante tiene a su alrededor a todos aquellos que amó durante su vida, en circunstancias idealizadas. Experimenta además el cumplimiento de sus sueños más acariciados y de sus ambiciones dignas. Todo aquello que haya sido lo más noble de sus aspiraciones terrenales. El estado es completamente espiritual, desprovisto de cualquier elemento envilecedor. Es un estado de felicidad, descanso, recuperación y de recompensa por el sufrimiento. Siendo subjetivo, sin embargo, es un mundo privado que no puede ser compartido con nadie más, siendo similar también en este respecto al mundo privado de los sueños. En resumen, a pesar de su intensa realidad, es un estado de ilusión creado por uno mismo. Allí nuestros amigos y nuestro medio ambiente no son realidades objetivas. Cada grado de bachánico está condicionado por el grado terrestre que le ha precedido. Nada puede suceder allí cuya tónica no haya sido tocada durante la vida física. También se nos dice que no hay ningún tipo de aburrimiento porque el ego, bajo la instrucción de su sexto principio, es decir, Buddhi, no se aburre. En el Devachan se asimila todo lo que hemos aprendido en la vida terrestre y lo vamos a transformar en facultades, en dones, en talentos que serán usados en nuestras próximas encarnaciones. También nos dice Blavatsky en la clave de la teosofía que algunos egos pueden adquirir allí más conocimiento. Es decir, que se puede desarrollar más cualquier facultad que a ese ego le haya gustado y que haya estado buscando durante su vida, física, por supuesto. Y siempre que se refiere a cosas abstractas, a ideales, como la música, como la pintura, la poesía, etcétera, ya que el Devachan es simplemente una continuación idealizada y subjetiva de la vida terrena. En relación a la posibilidad del retorno del ego a este mundo que acaba de dejar, la respuesta es categóricamente negativa. Habiéndose desintegrado los vehículos necesarios para la existencia en los planos inferiores, ningún retorno es posible en consecuencia. El que se encuentra en Devachan, en su mundo privado, no puede tener conocimiento de lo que pasa en el mundo que acaba de dejar. Al nivel egoico, él podrá en ocasiones comunicarse con otros egos, incluyendo a aquellos que aún estén viviendo en el mundo físico. Pero la habilidad de aquellos que aún se encuentran en la Tierra para lograr tales comunicaciones es su conciencia despierta. Dependerá de su desarrollo y sensibilidad cuando las condiciones lo permitan. De acuerdo a H.P. Blavatsky, su conciencia puede ser impresionada de tal forma que tenga el sentido de haber estado en contacto con un difunto y estar confortado por él. Un ego que está en Devachan no puede ser atraído a la Tierra y además no es consciente de lo que está sucediendo en el plano físico. Solamente un adepto que está libre de toda ilusión puede comunicarse con los egos que se encuentran allí y no lo hace. No interfiere porque ellos mismos dicen que sería tan cruel como despertar bruscamente a alguien de un sueño de felicidad perfecta. Como todos los otros estados y procesos, esta fase de experiencia después de la muerte llega a un fin. Así como comenzó gradualmente, así termina gradualmente. Y una vez más sobreviene la inconsciencia. Pero en los casos normales, solo después de un periodo que corresponde
a muchos años de la vida terrena. Luego, llega el tiempo para una nueva encarnación. Se vuelven a formar los principios internos inferiores, en parte usando el material descartado por los principios de la vida anterior. Cuando el nuevo nacimiento es inminente, el ego tiene una visión previa de la tendencia principal de la vida por venir y de lo que deberá lograr. Luego, vuelve a la inconsciencia hasta que nuevamente miran a la tierra unos ojos infantiles. Nos está diciendo el texto que después de que las experiencias han sido asimiladas por completo y se agotan las causas que llevaron el ego al debachar, es decir, hasta que el karma ha sido satisfecho en ese sentido, porque el karma también es el que va a determinar nuestro tiempo de estancia allí. Entonces termina ese periodo porque aparece Tanga, que es el ansia o la sed de experimentar una vida material que solamente puede experimentarse a través de los sentidos en el plano físico. Tangna es esa fuerza de atracción magnética que reside en los skandhas, que son inherentes, por supuesto, a cada ser. Cuando el ego sale del Devachan, va a traer hacia sí, por afinidad magnética, por supuesto, regulado por el karma y por los skandhas, los materiales necesarios para la formación de sus nuevos vehículos del cuaternario inferior, que son los perecederos y lo que cambian en cada encarnación. Entonces, la calidad de estos vehículos va a depender de los materiales que se usen para su construcción. ¿De qué va a depender eso? Del karma que nosotros hemos sembrado. Al momento de reencarnar también nos dice que vamos a ver una película de lo que nos va a guardar en esa vida, desde el principio hasta el final, con todas las causas que nos llevaron a todas las circunstancias. Juan Carlos, cuando una encarnación es truncada prematuramente, ya sea por enfermedad, accidente, guerra o suicidio, el ciclo normal de experiencias entre la muerte y el renacimiento variará de manera correspondiente. Por ejemplo, en el caso de muerte en los primeros años de la infancia, aquellas fases descritas como la revisión de la vida, la lucha y el periodo de gestación serán cortos, dado que habrá poca experiencia para ser asimilada. Cuando la muerte ocurre en la infancia, a veces los principios internos del niño no se dispersan, sino que regresan al nuevo cuerpo. Esta es reencarnación en un verdadero sentido literal de la palabra. Cuando una persona joven muere repentinamente, un soldado, por ejemplo, no se dará cuenta incluso por un tiempo de que está muerto, hasta el momento de la desintegración de los principios, el cual llega normalmente de manera gradual. Entonces caerá en la inconsciencia, comenzando el proceso normal de muerte. Entre tanto, mientras que sobreviva algún grado de conciencia en los principios inferiores, como usualmente es el caso, y hasta la partida del ego a Devachan, es posible alguna comunicación real, pero solo a través de un medio. Una vez que el proceso normal de muerte comienza a tomar su curso y el ego se va, ya no es posible tal comunicación. De aquí en adelante solo puede ser contactado el cascarón, la duada intermedia abandonada. Entonces nos está diciendo que en el caso de los niños muy jóvenes, si lo espiritual, es decir, la tríada superior, no se separó de esa duada inferior, o sea, la psique personal de Kama con Mana, no hay una experiencia personal suficiente para tener un Devachan, porque no sembró causas ni momentos felices, porque estaba pues muy chiquitico. Entonces, solamente el cuerpo físico es el afectado y es el resultado, nos dice, de que sea el único caso verdadero de, como dice, de reencarnación
en el sentido literal de la palabra, porque Manas no llegó a descender de todo. Entonces, esa misma personalidad puede reanudarse. Esa es la explicación que se nos da de que algunos niños recuerden su vida pasada. Y esto, por supuesto, es una excepción, no es lo que ocurre normalmente. Entonces, todos los infantes no tienen de Bachan porque ellos no han acumulado fuerzas para esta etapa, ni tampoco van a tener cama loca. Solamente tienen el impulso de nacer, que es automático, que es mecánico, y así que prosiguen inmediatamente a otro nacimiento humano. En todos los demás casos, el ego o el alma permanente espiritual dirige un rayo propio. ¿Para qué? Para acelerar a los escandas personales dormidos, que son los resultantes de las actividades de la personalidad anterior. Entonces, crea una nueva personalidad. Es decir, un nuevo cuerpo astral, nuevos principios vitales, nuevos cuerpos físicos, o sea, todo el cuaternario inferior nuevo, distintos, excepto por los escandas que son los condicionantes de la misma personalidad anterior que tuvo cuando estuvo vida, no la inmediatamente que acaba de pasar, que murió muy pequeño, sino la anterior. O sea, porque el ego acelera todo ese proceso de la toma de materiales por decirlo de alguna forma, de átomos para formar todos esos cuerpos o esos vehículos del cuaternario inferior. Entonces, es de hecho una nueva personalidad con un nuevo sentido del yo inferior y normalmente no va a recordar absolutamente nada de su vida pesada. Aquí entonces no hay una continuidad personal, sino una continuidad kármica. Ese es el proceso normal, no la excepción. El suicidio presenta un panorama diferente. A diferencia del soldado, el suicida es deliberadamente responsable de su propia muerte. Se dice que retiene un grado de conciencia. Podrá sufrir remordimiento, permaneciendo en un estado de desdicha hasta el tiempo en que su vida hubiese acabado de manera normal. Aunque su estado mental dependerá de los motivos que lo hayan llevado a terminar su vida en la tierra. También sufren aquellos que mueren con alguna pasión que aún los domine de una manera anormalmente fuerte, tal como un deseo incontrolado por la satisfacción física de comida, bebida, sexo o posesiones materiales, o una apremiante ambición aún insatisfecha. Fuera del sufrimiento que un individuo se acarrea a sí mismo por su apego a las groseras satisfacciones físicas, no existe una experiencia que corresponda al infierno tradicional. Tampoco existe un castigo post-mortem por el mal comportamiento del individuo cuando se encontraba en el cuerpo, ya que karma hace justicia con su balanza sobre esta tierra por los males que hayan ocurrido aquí. Lo que es sembrado en el mundo físico debe de cosecharse en el mundo físico, ya que la ley es perfectamente justa. El suicidio es el acto intencional de quitarse la vida. Y como cualquier otro asesinato, pues es una súbita perturbación de la armonía de la naturaleza. Separar violentamente la conexión de los principios de la Constitución centenaria antes de tiempo trae dolor, trae sufrimiento, porque el reajuste es doloroso. Ningún hombre tiene derecho a ponerle fin a su vida, sin importar los motivos que lo llevaron a esa decisión. Aunque su destino, por supuesto, como dice aquí el texto, dependerá de las circunstancias que han sido implicadas en su acto. No todos los suicidas son iguales y la medida de su responsabilidad varía, pero es un acto que, por supuesto, afecta la evolución espiritual de esa alma. Al interrumpir el ciclo de vida antes del tiempo, esa alma no cumple con las experiencias que solo pueden ser a través de un cuerpo físico. Esa persona, esa alma ha perturbado la armonía de la naturaleza.
Se considera solo, pero hay un lazo tan poderoso, un lazo tan sutil que lo liga a todo y a todos, que cuando se disturba esa conexión, solamente se regresa al estado normal del conectivo a través de un ajuste que dicen que es muy doloroso también en los planos sutiles. El suicidio es una enorme locura, ya que pone al que lo comete en una posición infinitamente peor de la que estaba y de la que pretendía escapar. Cada parte, cada principio requiere de un tiempo para disolverse y los principios superiores se quedan sin su instrumento natural para expresarse. El hombre está muerto entonces a medias y está limitado a esperar hasta que alcance el término natural de la energía de esos vehículos o de esos principios superiores. Porque esa separación no se da bruscamente ni rápidamente, lo podemos ver en los procesos de decadencia que nosotros como humanos tenemos. Vamos perdiendo facultades, el organismo ya no es lo mismo, los órganos no es lo mismo, es una decadencia porque ahí va separándose los 49 fuegos. Y eso es un proceso natural. Se nos dice que los suicidas pierden temporalmente su sexto y su séptimo principio a causa de ese arrebato que tuvieron. No son cascarones, porque no han comenzado su proceso post-mortem. Entonces, esos suicidas tienen pasivos sus principios sexto y séptimo. Ahora, pasa diferente en las personas que mueren por accidente. En ese sentido, el cuaternario sobreviviente, o sea, el 4 con el quinto y el sexto y el séptimo se atraen. Entonces los egos que han sido relativamente buenos duermen sueños felices o están totalmente inconscientes. Porque esos accidentados no son responsables de su muerte. Incluso en la carta 20 los maestros nos dicen que hay una jerarquía de Dian Chohanes que protegen a esas personas accidentadas. ¿De qué lo protegen? Pues no solamente de las tentaciones que hay en el cama loca, sino también de entidades que hay allí, porque esa persona está vulnerable, no está en su estado o en su ámbito donde debería estar. Ahora, de los accidentados también allí podemos incluir todas las muertes que han sido súbitas, ¿verdad? Eh, los que están por terremotos, los que mueren por inundaciones, los que mueren en guerra, como el caso del soldado que nos están diciendo, los que mueren en peleas, en asesinatos, etcétera. O sea, todo lo que implique una muerte prematura. Y esos quedan como caminantes en la tierra o almas errantes. Están muertos prematuramente, quiere decir que no son todavía cascarones. Y cuando hay una muerte natural, también nos dicen los maestros, nos lo amplían igual en la carta 20 y en la carta 70, nos dice que esa energía vital se va agotando gradualmente. Entonces, esa separación de los principios se va a dar de una manera ordenada. El ego superior se va a retirar con una relativa armonía, más o menos en equilibrio. Kama Manas está debilitado porque ya no tiene energía, porque es el proceso natural, y va a comenzar una desintegración normal. Pero cuando existe un suicidio, o en el caso también de una muerte violenta, de un accidentado, esa ruptura es brusca. Entonces, ese hilo de vida, esa energía no se ha agotado. Por lo que Kamamanas tiene todavía gran vitalidad, tiene muchísima energía. ¿Eso qué quiere decir? Que Kamamanas tenga muchísima energía, quiere decir que la cohesión con el principio pasional es muchísimo mayor. Entonces, lo que nos estaban hablando aquí de los deseos incontrolados, la insatisfacción física por la comida, por la bebida, por el sexo, etcétera. Entonces, no se ha cumplido el término natural de desencarnación y la energía que debía mantener ese cuaternario inferior todavía sigue activa. Y ese deseo y ese impulso todavía está intacto y está intenso.
Entonces, el Camamana queda todavía cohesionado a Camaloca, tiene mucha vida. Y ahí es cuando hay el peligro de formarse un elementario, no simplemente un cascarón, sino que este elementario tiene algo de eso, de conciencia, tiene algo de vida y es el que busca hacer daño. Son de las entidades más peligrosas que existen en el plano astral. Ahora, si esa persona que tuvo esa muerte violenta, que tuvo ese accidente, que fue asesinado, o incluso un suicida que se sacrificó para salvar a alguien, si esa persona era con gran ética, con una espiritualidad más o menos bien orientada, poco pasional, entonces ese proceso puede quizás estabilizarse relativamente pronto. Pero si habían pasiones intensas, si habían apegos fuertes, si es una vida que fue centrada a vicios, a posesiones materiales, como nos está diciendo el texto, pues el resultado puede ser un periodo prolongadísimo en cama loca con alta cohesión, similar al de un suicidio. En la parte 2 se presentará alguna información adicional, incluyendo los aspectos más técnicos del tema. En la ciencia esotérica, la muerte es vista como un alivio y liberación de las preocupaciones y sufrimientos de la vida de la Tierra y un final también de sus gozos que son inevitablemente temporales. Cuando llega el tiempo, es bienvenido por mucha gente ya que es el largo sueño que remienda la desdichada manga de la preocupación, el bálsamo de las mentes heridas, la segunda vía de la gran naturaleza, que nos prepara para otro día de vida en la tierra. Entonces la muerte, nada más el deterioro, la desintegración del cuerpo físico y que incluye una reafirmación de la vida. Debemos tener claro que nosotros somos peregrinos, que lo que tenemos aquí en el plano físico es prestado. Y esto que nos va a llevar a encarar el fin del cuerpo físico con serenidad, con equilibrio. Y después de una disolución, comienza una nueva reencarnación, una nueva construcción, ya sea de un cuerpo humano, de un universo, o sea, de todo en el cosmos, que es resultado de un predecesor. Y este fluir que es eterno, que es cíclico, permite concebir la idea de la muerte no como un final, sino como un paso que es imprescindible en el proceso evolutivo. Entonces, nuestra alma oscila entre el Devachan y la vida en la Tierra, encontrando en cada una las condiciones apropiadas para ese desarrollo continuo. Y mientras tengamos karma, tenemos que seguir encarnando. Pasamos entonces al siguiente capítulo. 9. Los orígenes. En los capítulos precedentes se ha delineado un vasto esquema de existencia, el cual, aunque es infinito en su diversidad, no obstante es una unidad experimentada por la mente humana al mismo tiempo, como objetiva y subjetiva, como visible e invisible, como fenoménica y noumenal. Los 7 planos del universo manifestados están formados por jerarquías de vidas en gradaciones que van desde lo diminuto, inimaginable, hasta multitudes de incalculable magnitud. El todo estando sujeto a leyes inherentes, infalibles e invariables. Vemos que las palabras y frases utilizadas en la literatura de la ciencia esotérica, una vez examinado su significado en profundidad, transmiten por sí misma la grandeza y complejidad de los procesos cósmicos. Al hablar de orígenes pristinos, manifestación, sustancia primordial indiferenciada, la secuencia majestuosa de los procesos de acuerdo a la ley inmutable, diferenciaciones manvantáricas septenarias, el todo de la naturaleza manifestada en la actividad. Entonces, desde el tercer momento de la manifestación, es decir, desde el tercer logos, todo es septenario. O sea que contiene 7 principios
activos o latentes. Pero ahí está. Toda materia visible o invisible es sectenaria, teniendo una parte eterna o una sustancia precósmica y otra parte periódica, que vendría a ser la idea arquetípica de la materia en sí misma. En cuanto a los planos que nos hablan acá, son esferas de acción de una fuerza determinada que está compuesta de materia correspondiente a dicho plano y cada uno con sus innumerables divisiones tiene también innumerables tipos de conciencia de diferentes jerarquías. Cada plano también puede verse como el campo vital donde está actuando un principio. Siendo un principio, los elementos esenciales, originales, las diferenciaciones fundamentales sobre y de las que se han formado todas las cosas. Y este término principio se utiliza para designar los 7 aspectos individuales y fundamentales de la realidad única. En cuanto a lo que nos habla aquí, a la jerarquía de vida o jerarquía de seres, también se les llama así, es un concepto fundamental que lo que nos va a describir es un orden de evolución y una conciencia en el universo. O sea, no se refiere la jerarquía de vida solamente a los humanos, sino a todas las formas de vida, desde los más elementales hasta las más elevadas. En cada plano de existencia existen diferentes tipos de jerarquías, cada una con su propia vibración, con su propio tipo de materia. Donde hay vida siempre hay jerarquía, que varía infinitamente en grados respectivos de conciencia e inteligencia. Entonces, para que haya actividad o una función en cada uno de estos planos de existencia, debe haber seres activos. ¿Esto qué quiere decir? Alguien o algo haciendo algo para lo que está capacitado. Y eso es la jerarquía. En la actualidad, muchas de estas maravillas de esa pequeña parte del todo que es nuestra Tierra, se han hecho parte de la experiencia de todos a través de la pantalla de televisión. A un extremo de la escala, el microscopio electrónico revela la maravillosa complejidad de la célula, mientras que en el otro extremo, el radiotelescopio trae dentro del alcance del hombre ordinario información acerca de las partes más remotas del universo inmediato. Sin embargo, la ciencia esotérica afirma que hay otros sistemas, otros universos y que hay otros modos de ser, especialmente en los mundos interiores, además del mundo de las cosas y vidas y mentes, de la experiencia humana de todos los días. Es tiempo de examinar el problema de los orígenes. ¿De dónde viene la casi increíble diversidad de las cosas vivientes? ¿De dónde proviene la ordenada complejidad, el diseño y la forma de los musgos y de los árboles, de las mariposas y del águila, y del mismo hombre, del cual Carlile dice que somos el milagro de los milagros, el gran misterio inescrutable de Dios? La ciencia esotérica habla acerca del mundo externo percibido por los sentidos, el mundo fenoménico de forma, color y sonido, y también de los reinos interiores del sentimiento, el pensamiento, el poder y la forma de los noumena por detrás de los fenómenos. Entonces, Tomás Carlyle fue un ensayista y un historiador, un pensador escocés que fue muy influyente en el siglo XIX. Era conocido por su crítica al materialismo y por un énfasis en la dimensión espiritual y moral del ser humano. Entonces decía que el ser humano no puede reducirse a un simple conjunto de procesos físicos o de procesos biológicos, económicos o sociales. Decía que en el hombre había una chispa divina, un misterio que viene de Dios. Ahora, ese misterio
que viene de Dios, que para nosotros lo podríamos decir que viene directamente del absoluto, nos dice que el hombre en sí no es un milagro, porque no es algo sobrenatural externo, sino que es una revelación viva de ese mismo misterio. Entonces, este señor Carly Lane no fue teósofo, pero su pensamiento es claramente afín a varias ideas teosóficas. Hay ciertos principios generales que pertenecen al proceso total. La universidad de la ley, el proceso de evolución como un devenir de adentro hacia afuera, la alternancia de fases de actividad y fases de descanso. El segundo de estos principios es particularmente pertinente en lo que respecta a la cuestión de los orígenes. El cosmos es proyectado de los estados nominales del ser o estados subjetivos hasta los planos fenoménicos u objetivos, por un proceso que puede ser considerado análogo a una densificación gradual de lo espiritual a lo material, como el vapor de agua se condensa en el hielo. Eso significa, en efecto, que el mismo cosmos y todo en él ya existían antes de transformarse o devenir. Y tenemos una cita de la doctrina secreta, el tomo 1, que dice, la enseñanza oculta dice, nada se crea, sino solo se transforma. Nada puede manifestarse a sí mismo en este universo, desde un globo hasta un vago pensamiento rápido, que no estuviese ya en el universo. Sobre el plano subjetivo todo es un eterno es, así como sobre el plano objetivo todo es un constante devenir por ser transitorio. Entonces, todo lo que es, lo que fue, lo que será, tiene su antecedente, que son en sí mismos producto de sus preantecedentes y por eso también estamos condicionados por ellos. Entonces, el universo es eterno y periódico a la vez y se estudia en esos dos aspectos. En el primero que es eterno y en el segundo que es periódico. Ese aspecto periódico se divide en dos, los periodos de Manvantara y los periodos de Pralaya. Es como una línea continua que no tiene ni un principio ni tiene fin. En Pralaya todo está en pasividad, pero tiene la raíz de todo. El germen de todo está manifestado cuando comienza la manifestación o el Manvantara. Entonces, esa raíz, esa causa, ese germen tiene el poder o el impulso de hacer que emerge el universo y todo es dirigido por fuerzas inteligentes, o sea, por jerarquía sujeta a diferentes leyes, la ley del karma, a la ley de evolución, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hablaba de que todo, de que esa línea continua no tiene principio ni fin, es hablando de la parte eterna. La parte periódica sí tiene principio y sí tiene fin, es una periodicidad cíclica. Entonces todo es en un eterno devenir, porque existen esos ciclos de actividad, mantra y ciclos de reposo y de asimilación que son los pranayas. ¿Para qué? Para luego comenzar un nuevo proceso, un nuevo universo, un nuevo planeta, un nuevo cuerpo, etcétera. Resultado de su predecesor. Es una evolución que va en espiral. Cada manvantara se construye, por decirlo de alguna manera, sobre el logro y las experiencias que se obtuvo en el manvantara anterior, llevando así una mayor complejidad, una mayor conciencia y una mayor perfección en los ciclos subsiguientes. Y eso pasa igual también en nuestro cuerpo humano y en absolutamente todo. En un pie de página, su comentario sobre el proceso de devenir de un universo, Blavatsky subraya el hecho de que, y nos tiene una cita de la doctrina secreta tomo 1 que dice, es incorrecto usar la palabra creación, ya que ninguna religión cree en la creación a partir de nihil, o sea, de la nada.
como lo hacen los cristianos y judíos, sino en la evolución a partir de materiales preexistentes. Ella vuelve posteriormente al mismo tema. La ciencia exacta moderna, tan pronto como empezó a salir de su adolescencia, percibió el gran axioma que para ella es esotérico hasta ahora, de que nada puede llegar a la existencia a partir de nada, ya sea en los reinos del ser espiritual, psíquico o físico. No hay ninguna causa en el universo manifestado si son adecuados efectos, ya sean en el espacio o en el tiempo. Ni tampoco puede haber un efecto sin su causa primordial, la cual debe ella misma su existencia a otra aún más elevada. Sin embargo, para el hombre, la causa final y absoluta tendrá que permanecer por siempre como una incomprensible causa sin causa, y esto nos lo dice la doctrina secreta igual en el tomo 1. Entonces, la teosofía ofrece una visión del origen y la evolución del universo que es radicalmente diferente a las concepciones creacionistas tradicionales o las teorías científicas puramente materialistas. Entonces, se nos dice que se basa en una cosmología cíclica y o sea, de emanación cíclica y de emanación. Emanacionista. Emanacionista, Emanacionista. psíquica y emanacionista, en lugar de una creación a partir de la nada. Entonces, no hay una creación, sino que hay una preexistencia. Todo en el universo es increado, eterno, con una naturaleza periódica, o sea, que siempre ha existido y siempre existirá. Eso está descrito en la segunda proposición de la doctrina secreta, en la ley de periodicidad o ciclicidad universal, o sea que es el ir y venir de los universos. No hay un principio, no hay un final, sino un eterno devenir. Así que hay una sucesión eterna de mundos, de universos que se despliegan y se repliegan. Hay un inicio y un fin dentro de un ciclo en la parte periódica, pero el proceso global de esa manifestación y de esa reabsorción es eterno. El universo funciona como un todo y como un uno. Un uno cuando está en pralaya, porque ahí está la unidad, y un todo porque se envuelve en un todo, porque tiene sus partecitas, cuando está en un manvatra. Y eso ocurre por siempre y para siempre. El surgimiento periódico de un universo a partir del plano de la subjetividad al plano de la objetividad es el tema de un importante pasaje explicativo en la clave de la teosofía. Explicativo, pero de ninguna manera fácil de captar para la mente, ya que la causa final y absoluta, referida más arriba, es una abstracción al borde de la cual la razón humana, no obstante lo entrenada que esté con la sutileza metafísica, tiembla amenazando colapsarse. Y esto es una nota también de la doctrina secreta. El diálogo entre de la clave de la teosofía. El diálogo entre el preguntador y el teósofo procede de la siguiente manera. La pregunta dice, pero ¿quién es el que crea cada vez el universo? El teósofo le contesta, nadie lo crea. La ciencia llamaría el proceso evolución. Los filósofos precristianos y los orientalistas lo llaman emanación. Nosotros, los ocultistas y teósofos, vemos en ella la única realidad universal y eterna que arroja un reflejo periódico de sí misma en las infinitas profundidades espaciales. Este reflejo que ustedes lo ven como el universo material objetivo, nosotros lo consideramos como una ilusión temporal y nada más. Solo aquello que es eterno es real. Entonces, la teosofía postula la evolución, no la creación. Además, no se crea nada perfecto, sino que se va desarrollando, va evolucionando.
Y eso es un principio fundamental que impregna todo el cosmos, de las partículas más diminutas hasta las entidades cósmicas más elevadas. El universo es inherentemente dinámico y está en constante movimiento y en constante transformación. La evolución además no tiene límites, es un proceso continuo, sin principio, sin fin posible, ocurre por toda la eternidad, es un proceso ordenado para la expansión y el crecimiento de todos. El objetivo de toda la manifestación es la evolución, que consiste en que una vida que se va a desarrollar va pasando de una forma a otra, almacenando en sí misma las experiencias que adquiere a través de dicha forma. No es producto de una serie de circunstancias fortuitas, sino que es un proceso dinámico, activo, periódico, que sigue un orden secuencial con propósitos claramente establecidos. Y como nos decía Daniel, no hay un guardián pendiente de qué hacemos o qué dejamos de hacer. No hay un Dios personal. Hay una jerarquía de seres, cada uno haciendo su función. En cuanto a lo que nos dice de emanación, es la consecuencia material de la formación del universo, o sea, que es el impulso de esa formación que no puede verse, sino a través de qué? De sus manifestaciones. Entonces, es el proceso por el cual los planos, los principios, los seres, la jerarquía, o sea, todo surge, que va gradualmente desde esa unidad, desde ese principio uno, sin que este principio se divida, eso es lo más importante, sin que ese principio se fragmente como la luz. La luz se va irradiando, pero ya no se divide. Pregunta, todo esto no me explica cómo se origina esta ilusión llamada universo. ¿Cómo lo llegará a ser? ¿Cómo lo que llegará a ser consciente procede a manifestarse a sí mismo de lo que es inconsciente? El teósofo le contesta, solo es inconsciencia para nuestras conciencias finitas. En verdad, podríamos parafrasear el verso quinto del primer capítulo de San Juan y decir que, y la luz, que es la absoluta oscuridad, brilló en la oscuridad, la cual es la ilusoria luz material, y la oscuridad no la comprendió. Esta absoluta, perdón, esta luz absoluta es también ley absoluta e inmutable, ya sea por radiación o emanación. No vamos a discutirlo por los términos. El universo, saliendo de su subjetividad homogénea, pasa al primer plano de manifestación y se nos enseña que hay 7 de esos planos. Con cada plano se hace más denso y material hasta que alcanza este nuestro plano, en el cual el único mundo aproximadamente conocido y comprendido por la ciencia en su composición física es el sistema solar o planetario, un sistema sui generis, según se nos dice. Entonces, Maya quiere decir ilusión, todo aquello que está sujeto a cambio por decaimiento, por diferenciación y por lo tanto tiene un principio y tiene un fin. Pero también Maya es la potencia creadora mediante la cual el universo llega a la manifestación. Es la que hace posible la existencia fenomenal. La luz no es solamente un fenómeno óptico, sino que es un término simbólico para designar la ideación divina, el principio ordenador del cosmos, la inteligencia universal que se va a reflejar. Antes de la manifestación no hay plano, no hay diferenciación, no hay objeto, no hay sujeto. Es el estado en el que todo está contenido, pero nada está expresado. No es creación de la nada, es un despertar cíclico de la manifestación septenaria, ya que la diferenciación también procede por grados, grados que añaden condiciones, que añaden límites, que añaden forma. Entonces,
El universo no va a descender, no va a manifestarse porque el absoluto cambie, sino porque la conciencia limitada aparece. Y esa limitación, esa conciencia limitada es lo que nosotros llamamos planos, mundos, existencias. Y cuanto más bajo es el plano, más clara es la forma, más fuerte es la ilusión. Entonces, ilusión no quiere decir que no exista, sino que es irreal, es temporal, no es la parte eterna. Y en cuanto a lo que nos habla aquí también de emanación y aquí, radiación y emanación. La emanación, como comentamos anteriormente, es la consecuencia material de la formación del universo. Y la radiación la podemos ver como la causa metafísica de esa formación física y además metafísica del universo, porque en su parte periódica tiene la parte física y la parte metafísica, cuando está manifestado y cuando está inmanifestado. Entonces, la radiación es ese movimiento espiritual, es ese impulso que se puede estudiar como una emanación. Es el movimiento, es la luz, es la vida, que son propiedades del uno. Entonces, es la proyección de conciencia, es la proyección de energía desde un centro espiritual, sin que ese centro se desplace, sin que ese centro se transforme, es el impulso que no va a crear, sino que vitaliza, que despierta, que conecta. Y cuando nos habla también aquí del primer capítulo de San Juan que dice que la luz absoluta es la oscuridad, aquí no nos está hablando de una luz física, no se refiere a la luz que es visible, a la que es esa energía electromagnética, sino a la luz espiritual, al principio del que surge todo. Ahora, ¿por qué lo llama oscuridad? Según como yo lo entiendo, porque está más allá de cualquier percepción, no puede ser captada por sentidos, no puede ser entendida por la mente, o sea que es algo trascendente, que resulta invisible para nosotros porque no tenemos la capacidad de llegar hasta allá. Entonces, de esa oscuridad divina surge la verdadera luz espiritual, que como repito, no es la luz física. Con esto hemos llegado al fin de la sesión de hoy. Les agradezco toda su presencia, su energía. Nos vemos la próxima semana. Así que muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche.